Buenos días con todos. Espero que se encuentren bien. Bueno, soy el doctor Luis Enrique Arias. La vez pasada, el domingo pasado ya me presenté. Y ahora vamos a hablar ya de el trasplante capilar propiamente dicho, que era parte del módulo 2, ¿no? Entonces, ya a partir del año 2000 salió la la idea de realizar estos cortes a manera de punch para extraer las unidades fodiculares de una a una y que estas unidades fodiculares podrían ser como se hacía hace muchos años, que estas unidades fodiculares eran grandes grupos de cabellos con punch de hasta 3 a 4 milímetros de espesor, y esto generaba resultados poco satisfactorios, ¿no? Entonces, a partir del año 2000, este punch ya se redujo, ¿no? Este punch que hace estas unidades articulares más pequeñas. Me estaban diciendo de que se estaba entrecortando la comunicación. No sé si me escuchan bien ahí. Correcto. Entonces, estábamos conversando lo que habíamos explicado en la última clase, que ya a partir del año 2000 se extraían unidades fodiculares mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, unidades fodiculares que iban desde los 0,6 milímetros hasta el 1,2 milímetros de diámetro. Y esto ya generaba resultados más satisfactorios. Entonces, nuevamente recordamos un poco qué es el trasplante capilar. Es un procedimiento quirúrgico que consiste en extraer folículos pilosos de una zona donante a la zona receptora o zona afectada con la calvicie, ¿no? Estamos viendo aquí en esta imagen el ciclo de cómo se extraen las unidades foliculares de una zona donante que normalmente es de la zona occipital, también puede ser de la zona parietal. También hay otros tipos de trasplante capilar donde se extraen unidades fodiculares de otras zonas, podría ser, por ejemplo, como el pecho, brazos, cabellos de piernas, hasta el mismo vello púbico, para generar resultados de volumen, sobre todo cuando esta zona donante no tiene la capacidad para donar buena cantidad de unidades foliculares, que se van a ver algunos casos así. Entonces, hablamos que el trasplante capilar es una redistribución de cabello. Por lo tanto, como lo había mencionado la semana pasada, hay que tener mucho cuidado con esta zona donante porque es un recurso no renovable. Lo que yo saco de la zona lateral y posterior de la cabeza no se va a recuperar, no vuelve a crecer, porque estoy haciendo un traslado de unidades foliculares sanas a otras regiones con alopecia. Hay que tener en cuenta que la evolución de la zona receptora es la misma. ¿Qué quiere decir? Si la unidad folicular de la zona donante tiene una característica, esta misma característica donde yo implante esa unidad folicular va a aparecer en la zona receptora. Si es un cabello, una unidad folicular o un folículo piloso que es una cana, esa misma característica se va a mantener en la zona receptora, es decir, también va a aparecer una cana, igual si fuese un cabello normal, un cabello negro. Eh, Hay que tener en cuenta que esto no detiene la evolución natural de la alopecia, es decir, la alopecia de la zona receptora va
a continuar con su evolución natural. Pregunta, ¿este cabello, esta unidad folicular que hemos trasladado, que hemos redistribuido, se caería? La respuesta es, depende qué tan sano esté esta zona donante. Normalmente tenemos que recordar que esta zona donante es una zona que no está afectada por la hormona de hidrotestosterona. Son unidades folliculares más resistentes. Esa misma resistencia estamos llevándolo hacia la zona receptora. Es decir, va a ser más resistente y por lo tanto va a ser más difícil que se caiga. ¿Se va a caer? Sí, claro. Se va a caer con el envejecimiento. Si buscamos información, lo que vamos a ver es el trasplante capilar es definitivo. En realidad no es definitivo. Se va a caer, sí, pero con el envejecimiento. Algunos problemas de internet, por favor, disculpen con eso. Vamos a continuar. Entonces es importante hacer una buena historia clínica del paciente. Particularmente yo le tomo un riesgo quirúrgico al paciente, ¿no? Para ver algunos detalles como perfil de coagulación, algunos, alguna información también infecciosa del paciente, también un electrocardiograma, porque recuerda que vamos a usar soluciones con lidocaína, epinefrina, entonces de todas maneras hay que ver buenas condiciones, que el paciente tenga buenas condiciones para poder hacer el trasplante capilar, a pesar de que una, es un trasplante, es un procedimiento poco invasivo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es un procedimiento ambulatorio, todo es con anestesia local, ¿no? Lidocaína con epinefrina. En algunos casos, en pacientes ansiosos, particularmente sí recurro a la asistencia de un anestesiólogo, sobre todo si son pacientes muy ansiosos, si son pacientes que tienen temor a las agujas. Ya hemos hablado, la zona donante vendría a ser la región de la cabeza, la región occipital y parietal, ¿no? Y el resultado es duradero. Como dije hace un momento, estas unidades folliculares que normalmente sacamos de la zona donante son resistentes a la acción de la hormona dihidrotestosterona y por lo tanto es más difícil que se caiga. No se van a caer. Entonces, ¿debemos de continuar después del trasplante con el tratamiento médico? Claro que sí. ¿Por qué? Porque queremos estimular el crecimiento de aquellas unidades foliculares de la región receptora, de la zona receptora o de la zona de calvicie, que están de repente miniaturizadas, que están como vellitos, las podemos hacer retroceder un poco, es decir, que mejoren su tamaño, mejoren su condición de cabello, ¿no? Y también evitar que esta alopecia continúe cayéndose y sumar un mejor resultado a las nuevas unidades foliculares que estamos redistribuyendo. Vamos a hablar un poco de las técnicas de trasplante capilar. Tenemos la técnica PUT o de trasplante de unidades foliculares, ¿ya? Ahora vamos a hablar con más detalle, la técnica FUE y la técnica LONFUE o LONGER. Y después también vamos a ver, he puesto aquí, estoy señalando, con incisiones o con implanter o el famoso DHI, que también le llaman, ¿no? Tenemos la extracción, la recolección o clasificación, normalmente eso lo hacen nuestros asistentes. El diseño, hay un diseño previo, que ahora también vamos a explicar cómo se hace el diseño, cuándo se hace el diseño y cuándo no es necesario el diseño, también lo voy a explicar, y la parte de la implantación.
La extracción, como sabemos, lo vamos a hacer con este punch, ¿no? Que es un punch giratorio. Vamos a mostrar ahora algunos equipos. Es un punch que va a girar en un solo sentido, ¿no? Y que va a generar un corte en sacabocado en la región donante. Estas unidades folliculares que se van a extraer de esta región donante, las vamos a clasificar para ver que estén en buenas condiciones para ser trasplantadas, que vamos a clasificarlas también por el número de folículos que contiene cada unidad folicular. Recuerden que la unidad folicular puede tener entre 1 hasta 5, 7 cabellos. De ser el caso, podría pasar. Luego vamos a hacer el diseño. Este diseño puede hacerse con algún tipo de bisturí modificado, podría hacerse con alguna aguja que también se pueda modificar con una pinza porta, puede hacer también con la técnica Zafiro que vamos a ver ahora y posteriormente vamos a realizar la implantación con unas pinzas, ¿no? Eso es en el caso que usemos pinzas, ¿no? Vamos a hablar ahora de la técnica FUS o FUT, de Follicular Unit Strip Surgery, ¿ya? Es básicamente lo que se hacía en esta técnica, algunos la siguen haciendo, ¿ya? Se hacía en esta técnica era extraer una porción del cuero cabelludo, que estamos viendo aquí, ¿no? Y esta porción, que puede medir entre 10 a 20 centímetros, se retiraba, se llevaba un microscopio estereoscópico, se empezaba a fraccionar, para eso se necesita personal calificado, y luego una vez fraccionadas extraídas estas unidades folliculares que han sido fraccionadas, puedan ser implantadas en la región receptora. Estamos viendo aquí la imagen, ¿no? ¿Cómo es que se da esto? Veamos también que en algunos casos puede haber cicatrices. Todo depende también del tipo de cicatrización del paciente y también de la eh, destreza que pueda tener el cirujano para realizar este tipo de incisiones. De hecho, es una técnica mucho más cruenta. Algunas ventajas Algunas ventajas tenemos que no hay cambio en la densidad capilar, obviamente porque estamos retirando una porción del cuero cabelludo y cuando se vuelve a suturar estas partes, simplemente no se ha hecho una extracción aleatoria, sino se ha retirado toda una porción. Se vuelve a juntar eso, se vuelve a suturar y bueno, es como si no hubiese pasado nada, ¿no? Hay una transección mínima, obviamente, cuando esto se empieza a hacer esta recolección en el microscopio estereoscópico, se comienza a fraccionar, podemos tener mayor visión y cuidar. Bueno, pido las disculpas del caso, estoy teniendo algunos problemas técnicos con el internet, pero estoy tratando aquí de solucionar. Entonces nos habíamos quedado en la técnica de la tira, que era retirar una porción del cuero cabelludo de la región occipital de la cabeza y este se fraccionaba con un microscopio estereoscópico y se empezaba a fraccionar para retirar estas unidades folículas. Entonces, decíamos que una de las ventajas es que no había un cambio de la densidad, porque cuando veamos la técnica FUE y hagamos una extracción aleatoria, en donde tenemos una región donante
donde hay una cantidad de unidades foliculares y si retiramos 1.000, 2.000 o 3.000 unidades foliculares, obviamente vamos a ver una reducción en esta densidad capilar. En este caso no va a pasar eso porque se retira esta porción del cuero cabelludo y se vuelve a unir tras una sutura, ¿no? Hay una transección mínima, obviamente, como se hace con un microscopio estereoscópico, este fraccionamiento de unidades foliculares es más fácil que estas unidades foliculares se puede evitar la transección, es decir, el corte de la unidad folicular. Recordemos que para que una unidad folicular crezca en la zona receptora, esta unidad folicular debe estar completa con toda su estructura, músculo piloerector, vasos sanguíneos y el bulbo de la unidad folicular. Si no está completa, es simplemente un tallo que estamos sembrando y no tiene raíz y no va a crecer. Porcentaje alto de unidades foliculares múltiples, es decir, como había dicho, como este fraccionamiento es, más, es más visual, se puede fraccionar de tal manera que puedo tener unidades foliculares que tengan mayor cantidad de folículos, porque no es una extracción a ciegas como lo vamos a ver en los otros tipos de extracción, como la técnica FUE, por ejemplo. Es una extracción más a ciega y ya lo voy a explicar. El tiempo de cosecha es más rápido, aproximadamente unos 30 minutos, es el tiempo de clasificación, el tiempo de, mejor dicho, el tiempo de recolección, porque retiramos esta porción y ya vamos a tener en estos 10 a 20 centímetros que hemos extraído de porción de cuero cabelludo, acá estamos teniendo esta imagen, ya hemos extraído, no vamos a hacer una extracción aleatoria de uno a uno. Podemos hacer también este retiro de la porción con cabello largo de la zona donante, ¿no? No sería necesario rapar el cabello. Y también hay mayor sobrevida de los injertos, por diferentes razones. Una vez que si se hace correctamente esta cosecha, si se hace bien este fraccionamiento, que no es a ciegas como otras técnicas, va a haber mayor sobrevida de los injertos. Otro dato importante que es el tiempo de la cosecha, es el tiempo en el cual yo recolecto, extraigo las unidades. Mientras menor sea este tiempo de vida de los injertos, de sobrevida es mayor. Ventajas, la recuperación es más lenta, hay más dolor, ¿no? Hay que realizar un retiro de puntos a los 7 a 10 días. No podemos realizar cortes pequeños luego de la cirugía porque ya hemos visto va a dejar una cicatriz. Ya se le recomienda al paciente que por lo menos siempre use un cabello de por lo menos 2 centímetros de largo. Ya no se puede hacer algunos cortes tipos rapados o cortes que sean pequeños, ¿no? Se requiere de un estereomicroscopio, lo habíamos dicho, y muchas veces, como es más cruento, puede requerir necesariamente de sedación. Ahora vamos a hablar de la técnica FUE, la técnica que más se está utilizando en todo el mundo, ¿no? Estas unidades foliculares son removidas individualmente y directamente, pero aquí estoy mostrando la imagen, es a ciegas. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo, estoy reconociendo en dónde está el tallo de mi unidad folicular, pero yo no estoy viendo qué es lo que estoy cortando
una vez que ingresé a la piel, una vez que ingresé al cuero cabelludo. Este vendría a ser el punch, este vendría a ser el que hace el corte en sacabocado, este es el manguito que genera la rotación. He puesto acá una flecha porque estoy diciendo que este va a tener un giro en un solo sentido. Ya lo vamos a ver la próxima clase, el próximo domingo, cuando hagamos la práctica, cómo es que funciona realmente. Acá estamos dando una idea. Va a ser un giro en un solo sentido y va a generar un corte en sacabocado para darme un punch. Mire, podemos mirar qué bonita esta unidad. Es una unidad folicular que contiene uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco folículos. Una unidad folicular que está conteniendo cinco folículos, ¿no? Eso quiere decir que si tenemos cinco unidades foliculares así, vamos a decir que le estamos trasplantando a ese paciente cinco unidades foliculares con 25 cabellos. Eso es algo que hay que entender, porque bastante gente viene a mi consulta y me dice, doctor, a mí me han dicho de que me van a trasplantar 10.000 unidades foliculares, y eso es prácticamente imposible. Y es porque se ha expresado mal el colega. El colega lo más probable, porque jamás le vas a poder sacar 10.000, salvo que le saques de todas las partes del cuerpo, le está hablando probablemente de cabellos o de folículos y no de unidades foliculares. Se usan punch de 0.6, este punch que estoy señalando aquí, de 0.6 a 1.2 milímetros. Ya va a depender la destreza de cada médico, también del grosor de las unidades foliculares del paciente, ¿no? Y nos va a determinar qué tipo de punch deberíamos usar. Hay asistencia mecánica, hay también robótica, hay algunos equipos que también podemos investigar un poco. Hay unos equipos que es un equipo carísimo, que es el famoso ARTAS, que hace una extracción robótica, es decir, solamente se necesita una supervisión por el profesional, pero no tengo que estar con mi mano cogiendo este manguito rotador, ¿no? Para este rotor, este motor, para hacerlo manualmente, ¿no? Ese es el implante, el famoso trasplante robótico. La técnica FUE, vamos a ver qué ventajas, es mínimamente invasiva. Recuerden que este punch, aquí ya no hay un corte, solamente hay un corte en sacabocado y me va a hacer una incisión de ¿cuánto? De aproximadamente 0.6 milímetros. Normalmente yo trabajo con 0.8 milímetros. Entonces me va a dar solamente microperforaciones que se van a recuperar en el cuero cabelludo muy rápidamente. Estas microperforaciones, vamos a ver que deja al cuero cabelludo con un aspecto de una coladera, llamémosle así. Pero aunque no lo crean, en 24 horas que citamos al paciente al día siguiente, ya eso se ha recuperado totalmente. Es una invasión mínima, tenemos como ventaja también que es una recuperación quirúrgica más rápida que la técnica de la tira, FUS, ¿no? Porque no hay cortes, son solamente microperforaciones. Las cicatrices no va a ser como el FUT, también van a ser menos visibles. Se utiliza cualquier zona donante, barba, tórax, hasta vello púbico, como lo había mencionado. Ideal para la zona receptora pequeña, cejas, cicatrices, ¿no? Puedo sacar unidades foliculares muy pequeñitas, yo las puedo escoger, ¿no? Puedo ver de qué zona del cuero cabelludo puedo sacar para poder decir, esta unidad folicular me viene bien para usarlo para una ceja, esta unidad folicular me viene bien para usarlo en la región de la línea anterior de la zona receptora del paciente, en la región frontal o de la línea interior, ¿no? La primera línea que definiría el marco del rostro. Y no necesita de un microscopio estereoscópico, ¿no? Desventajas,
Hay variación en la densidad capilar, obviamente, ya lo mencioné hace un momento, esta extracción es aleatoria, voy a sacar 1000, 2000, 3000 unidades foliculares de una región donante, donde no va a crecer nuevo cabello porque estoy haciendo una redistribución del cabello, ese cabello ya no va a crecer y obviamente, mientras más saque, más haga extracción de unidades foliculares, va a reducir la densidad de esa zona receptora. Es necesario rapar el cabello, es necesario rapar el cabello para poder hacer esta técnica porque no hay forma de que pudiéramos entrar con este punch, ¿no? Con el cabello largo. Ya vamos a ver otra técnica también que es la técnica Long Fue, pero estamos hablando ahorita de la técnica Fue y sí es necesario rapar el cabello. Entonces esto es un poco, hay un poco de rechazo en las mujeres, ¿no? No, Max, cuando no. Pues sí, Cuando, la unidad de foliculares de mayor cantidad de folículos es más difícil de conseguir, depende de la destreza del cirujano. Si tengo buena destreza, voy a sacar unidades foliculares de 4, 5 folículos y si, dependiendo también de la zona donante del paciente, de las características del paciente, también puedo sacar unidades foliculares de 1 o de 2 folículos y bueno, obviamente a mayor número de folículos, a mayor número de unidades foliculares que extraiga con más folículos, voy a tener un mejor resultado porque voy a tener más cabello en esa región receptora. Hay mayor tiempo de duración del procedimiento, obviamente, es 1 a 1, si son 3000 unidades foliculares, son 3000 microperforaciones que le voy a hacer a mi paciente y me voy a demorar. Todo también depende de la expertise del cirujano, cómo ya vaya poco a poco desarrollándose y viendo cómo va mejorando sus tiempos. Y obviamente, esto es, hay que tener en cuenta que el trasplante capilar parece fácil, ¿ya? El que menos piensa que es fácil, o sea, me ha pasado a mí mismo, o sea, pero la verdad que es una curva de aprendizaje muy, muy amplia. Hay que tener cada día se aprende más. Yo estoy seguro que hasta en mi caso, que ya tengo 6 años haciendo trasplante de cabello, todos los días aprendo algo más, porque la curva es muy, muy amplia. No es que yo hice un curso de 3 días y me fui a rotar por ahí 3 días y ya puedo hacer mi trasplante capilar. Eso yo les digo que es totalmente imposible. Particularmente yo para poder dedicarme a esto, la verdad es que me dediqué 6 meses solamente a eso, a aprender para poder ya emprender mi modelo de negocio. Hay mayor desgaste físico, extraer, ya se imaginan ustedes la vista, ya se imaginan la mano de extraer 2000, 3000 unidades foliculares, es un desgaste físico del cirujano, la misma concentración. Ojo, que no solamente es extraer, sino que después viene la colocación de unidades foliculares que podemos encargar, podemos capacitar si es que esta colocación, si es que esta implantación no es cruenta, podríamos encargar a nuestras enfermeras, a nuestros técnicos, podríamos encargar que hagan esta implantación siempre y cuando no sea cruenta, ya lo voy a explicar más adelante. Y acá también estoy poniendo mayor destreza de cirujano para el manejo de la zona donante. Ya lo voy a explicar por qué. Normalmente la zona donante tiene una densidad de entre 65 a 85 unidades por centímetro cuadrado, ¿no? Y la extracción debe ser entre 15 a 20 unidades por centímetro cuadrado. No, no es que podemos tampoco sacar toda la cantidad que queremos. ¿Por qué? Porque recuerden que esto va a tener un mal resultado. Ya no es mejorar una zona receptora, una zona de calvicie, dañando la zona donadora. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso que esta extracción debe ser aleatoria. Aquí he querido un poco graficar cómo debería ser extracción. Bueno, acá
he hecho estos círculos que simularían las microperforaciones, pero obviamente lo estoy haciendo más grande, esto es mucho más pequeño, son cortes en sacabocado de 0,6, 0,8 milímetros. Pero acá lo que quiero decir es que tiene que ser en forma aleatoria, porque cuando esto vuelva a crecer, Te vas. no, no se va a notar. No se va a notar ¿Tomaste café? Sí. porque el cabello, a ver si por Sí. favor los que tienen el audio conectado podrían de repente Gimnasio, desconectarlo, amigo. les voy a agradecer. Gracias. Porque el cabello que va a crecer alrededor de esta extracción aleatoria va a cubrir, va a cubrir estas microperforaciones y por lo tanto la cicatriz va a ser invisible. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no tenemos mucha destreza, no tenemos experiencia? Paran viniendo varios casos. Hago una microperforación y al lado hago otra microperforación y al lado hago otra microperforación. Me olvidé de esta aleatorización, pasa comúnmente y vamos a ver una cicatriz, ya no vamos a ver una cicatriz de 1 milímetro, vamos a ver una cicatriz de 4 milímetros, es decir, es como prácticamente le hubiese caído la punta de una roca a ese paciente. Entonces estamos haciendo un daño de la zona donante. El paciente viene para verse estéticamente mejor. Y si vamos a generar un daño en la zona donante, entonces no le estamos haciendo ni un bien a ese paciente. Y aquí estamos viendo un paciente cómo ha quedado su zona donante. Yo les dije que se veía como una coladera. Esto se recupera muy rápidamente, aunque no lo crean, en 24 horas ya no se nota estas microperforaciones. Ahí podemos ver también que este paciente ya tuvo un trasplante previo. ¿Y con qué técnica? Está clarísimo, ¿no? Se hizo con la técnica de la tira. Es una buena cicatriz, diría yo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, si este paciente se quisiera rapar el cabello o usar un corte muy pequeño, no podría, porque acá estamos viendo esta cicatriz que dejó la técnica de la tira o la técnica FUS o FUT. Pero en esta de acá, con esta técnica de FUE, cuando esto vuelva a recuperarse, vuelve a crecer el cabello y no se va a notar absolutamente nada porque son microperforaciones de 8 milímetros, perdón, 0,8 milímetros o 0,7 milímetros, por ese rango, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la técnica Gongfue o Gonger. Es una técnica que hoy en día eh, está sucediendo bastante. Hay bastante demanda de esta técnica, porque bueno, es una novedad. Es una novedad que no te tengan que rapar el cabello. Y es una novedad también de que tú vayas con tu calvicie, te hagas un trasplante, vienes 7 de la mañana y te estás retirando 7 de la noche y sales del consultorio, te ves en el espejo y te vas a ver con el cabello largo. Es el famoso trasplante con cabello largo, long fue o long hair, ¿no? Es con cabello largo. Estamos viendo acá imágenes cómo se extraen las unidades folliculares, pero con todo detalle. Voy a compartir un video ahí. Ventajas: no rapamos el cabello, ya esa es la ventaja más importante. Muchos pacientes no se quieren rapar el cabello por diferentes motivos, ¿no? Yo creo que a muchos nos pasa lo mismo, menos en mujeres, no se quieren rapar el cabello. Eh, Muchos son ejecutivos, son profesionales, tienen diferentes cargos en diferentes lugares y no quieren raparse el cabello, entonces vienen mucho por esta técnica. Vamos a tener una imagen de resultado a futuro. Eso quiere decir que yo, al terminar la cirugía, me voy a ver al espejo y voy a ver cómo me voy a ver después de un año. Recordemos que para todos los tipos de trasplantes, para todas las técnicas,
Vamos a ver el resultado después de un año. Después de un año. ¿Eso qué quiere decir? Que le haga la técnica que le haga, el cabello trasplantado va a entrar en una fase de caída. Va a entrar en una fase de caída. Este cabello, por ejemplo, en la técnica FUE, donde hacemos la implantación con cabello corto, con el tallo corto, este cabello vamos a ver que va a crecer en 2 semanas, 3 semanas, 2 a 3 milímetros y nos sentimos contentos, el paciente viene contento, doctor, ya me está creciendo y a partir de la tercera, cuarta semana, todo eso se va a caer. Eso se llama shock loss, todo va a entrar en fase caída. Es como cuando sacamos una planta de una maceta y la trasladamos a otra, como que se pone triste la plantita, es lo mismo. Este tallo se va a caer y el paciente puede entrar en angustia. Por eso es importante la comunicación con el paciente y decirle que este cabello trasplantado, esta unidad folicular trasplantada, cuando va a venir a crecer, va a empezar a crecer a partir del tercer mes. Ahí viene también el tema del Gone Food. Me dicen, doctor, pero entonces, ¿para qué voy a pagar más por un procedimiento que demora más si finalmente se me va a caer? Bueno, depende de la elección del paciente. No me quiero rapar, me hago un FUE, yo sé que se me va a caer, pero si me hago el procedimiento el día miércoles y el día sábado me voy a casar, el día sábado me estoy yendo con mi nuevo cabello, ¿no? Ya como quiero verme, ese cabello va a estar ahí, me tomo mis fotos, todo, y yo sé que en 3 semanas ese cabello largo que me han trasplantado se me va a caer. Particularmente para mí es una forma más artística de diseño. ¿Por qué? Porque yo voy a, con el cabello largo, como no he rapado el paciente en su totalidad, no lo rapo nada, voy a tener opción a ver en dónde me falta cabello, veo ahí una zona donde me falta más cabello y le comienzo a colocar más cabello ahí en esa zona. Es diferente de la técnica FUE, donde la implantación la voy a hacer en base a una distribución geométrica, es decir, por áreas, ¿no? Por dibujos y por unidades, y aritmética, por unidades folliculares. Es decir, voy a ver si yo he colocado en el lado derecho 100, eso quiere decir que en el lado izquierdo tengo que poner 100. Es una distribución más aritmética. Porque obviamente, si pongo 100 y en el otro lado pongo 40, va a haber una diferencia, ¿no? Eso pasa en la técnica FUE. En la técnica Long FUE yo como que voy armando mi rompecabezas, voy haciendo mi edificación. Por eso que yo particularmente lo veo un poco más artístico. Desventajas, hay que ser sinceros, hay mayor transección de unidades foliculares. Yo creo que cada paciente tiene una indicación. Por ahí podemos escuchar que no, que es lo mismo, que la extracción es igual, igual de efectiva. Para mí no es así. Yo siempre voy a pensar de que en tema de extracción, bueno, en el caso de la técnica FUE, va a ser más, eh, va a tener un poco de mayor visibilidad para poder extraer las unidades foliculares. En la técnica de un FUE es más a ciegas porque vamos a ingresar entre una jungla de cabello, entre una gran densidad, una gran cantidad de unidades foliculares y necesitamos un punch, necesitamos un equipo especial para poder extraer estas unidades foliculares con cabello largo y necesitamos de mucha destreza, muchas horas de vuelo para poder hacer una buena extracción. Tiempo de duración depende de la expertise y destreza del cirujano. Algunos los hacemos en un día, estamos llegando a hacer 3.000, 3.500 unidades foliculares, trasplante de unidades foliculares en un solo día con la técnica de un FUE, y en otros centros los están haciendo en 2 hasta 3 días, ¿no? Llegan a 600, a 700, centros muy conocidos llegan a 600, 700 unidades foliculares por día. Ya se imaginan hacer venir al paciente 2, 3 días, es un poco engorroso, fastidioso para el paciente, fastidioso para el equipo también. Pero como les digo, todo depende de la destreza del cirujano capilar. Aquí vemos algunos resultados de la técnica Long FUE.
podemos ver cómo vino este paciente en la mañana y cómo se está retirando en la noche, ¿no? Vemos cómo se ha hecho acá un marcado, un plumón indeleble, y se ha ido armando el rompecabezas, se podría decir. Entonces, doctor, pero ustedes me van a decir probablemente, doctor, pero mira, acá se ven algunos huequitos todavía. Sí, es cierto, este paciente ha quedado así. ¿Por qué? Porque muchas, por ejemplo, a este paciente se le hizo un trasplante de 2.500 unidades foliculares, pero muchas de estas unidades foliculares, de estas 2.500 unidades foliculares, no salieron long, o sea, no salieron largas, no salieron con el tallo largo. De estas 2.500 unidades foliculares, 1.800 salieron largas. Podemos ver acá como ya ha habido un cambio, el paciente se sintió contento, y el resto de unidades foliculares salieron cortas. Entonces, finalmente el paciente va a estar contento. ¿Por qué? Porque se vio contento, se vio con más cabello de cómo llegó, pero al resultado final, o sea, después de un año, va a ver el paciente que ya va a tener el resultado real con más cabello que el que se muestra en este momento. Igualito, es, esta es una cicatriz que tenía este paciente y finalmente vemos que le pudimos hacer el trasplante y no pasó nada, ¿no? Se le puso con cabello largo y él contento porque toda la vida se le tomaban fotos o lo veían por atrás, todo el mundo le preguntaba qué le había pasado y en ese mismo día le digo, esta angustia se acabó, ¿no? Aquí vemos algunos equipos del trasplante capilar. Tenemos estos equipos básicos que estoy mostrando aquí. Son equipos que, como les mencioné, normalmente rotan en un solo sentido y hacen estos cortes. Acá se inserta un punch, ¿no? Y este punch va a ser un corte en sacabocado. Vamos a tener una especie de un acelerador que es el que va a activar para que este motor genere esta rotación del punch. Acá tenemos un dispositivo que es para regular la velocidad del equipo, ¿no? Podemos ponerle más velocidad, más fuerza, dependiendo también del cuero cabelludo de cada paciente. Algunos tienen en este acelerador, en este pedal, vamos a tener que tienen un contador incluso. Eso nos ayuda porque, por ejemplo, vemos este equipo tan básico que no tiene un contador. Entonces, ustedes se imaginan tener que estar llevando vamos a necesitar a alguien o nosotros mismos estar contando cuánto de unidades folliculares estamos extrayendo. Pero si yo tengo una pantalla que me genera un conteo en cada presión que hago en este acelerador, esto va a ser mucho más fácil. Yo voy a poder ir viendo cuánto voy avanzando, ¿no? Y acá tenemos un equipo más sofisticado, es un equipo que tiene una pantalla táctil, ¿no? Podemos elegir diferentes modos en el equipo y que incluso podemos elegir el modo Longhair o el modo de trasplante capilar Longfue, en donde va a haber una diferencia. Ya no va a haber una rotación en un solo sentido. Va a haber una rotación, va a haber una oscilación del punch. Va a ir hacia la derecha a la izquierda y lo va haciendo muy, muy rápido. ¿Qué va a permitir eso? Es otro tipo de hacer este corte en saca bocado, pero va a evitar que va a usar un punch especial que va a evitar que la unidad folicular sea cortada, es decir, que el tallo de la unidad folicular, que el cabello largo lo corte. Porque obviamente cuando hay la rotación en un solo sentido va a ser un corte limpio, un corte de 360 grados. En este no, va a ser un corte de 180 grados, es totalmente calibrado. Va a ser una oscilación derecha-izquierda por milisegundos y va a evitar que este tallo se corte. Y ahí vamos a poder hacer estos trasplantes con el cabello largo. ¿Cómo hacemos la implantación? Hemos hablado ya de las diferentes técnicas, cómo extraemos las unidades foliculares de la zona donante. Pero ahora vamos a hablar cómo hacemos la implantación de las unidades foliculares.
Bueno, eh, lo que estamos viendo aquí son diferentes tipos de dispositivos para hacer incisiones. Acá tenemos el famoso zafiro, que la verdad es que para mí es lo mismo, simplemente que como usamos una punta que supuestamente, bueno, no supuestamente, pero es de zafiro. Algunos cirujanos dicen que es mejor, la verdad, yo siempre lo he hecho con un bisturí modificado. Cojo un Dremel y le corto esta parte del bisel. Eso lo vamos a hacer el día de la práctica, se lo voy a enseñar. También cogemos una aguja número 21, le apretamos la punta de la aguja con una pinza porta y vamos a tener un bisel muy similar a este zafiro. Igualito aquí, si yo hago un corte aquí y hago una modificación, me va a quedar una puntita muy similar a este zafiro. No, entonces con eso voy a empezar a hacer mis incisiones y van a quedar estas incisiones que estamos viendo acá en esta imagen. Disculpen que no tenía una imagen donde no se muestre un poco de sangre, pero esta es la manera en que van a quedar las incisiones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos las unidades folliculares extraídas, que pueden ser LON-FUE, pueden ser FUE, como estamos viendo aquí, estas unidades foliculares muy bonitas. ¿Qué hacen? Ya hicieron la clasificación, es decir, ya vimos que esta unidad folicular está con toda su estructura, con su unidad funcional que es el bulbo, y podemos extraerlas, perdón, implantarlas con el uso de estas pinzas. Y ahí también, como cirujanos, nosotros necesitamos conocer cómo tenemos que hacer esta implantación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a capacitar a nuestras técnicas, a nuestras enfermeras, y tenemos que supervisar también cómo lo hacen. Porque cuando lo cogen con esta pinza, la unidad folicular, lo que tenemos que hacer es ingresarlas uno a uno en cada una de estas incisiones que estamos viendo en la imagen. Si no tenemos la destreza, ¿qué sucede? Viene la técnica, coge la unidad folicular de esta zona del bulbo, daña este bulbo y simplemente lo que estamos implantando aquí es un tallo, ¿no? Estamos implantando aquí un tallo, estamos implantando algo sin raíz, ¿no? Entonces es lo mismo que nada, estamos trabajando por gusto y finalmente después de un año el paciente viene diciendo que simplemente no le creció el cabello. Que no le creció el cabello y vamos a tener un problema con este paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha supervisión. Muchas veces los colegas dejan implantando a sus enfermeras y las enfermeras pueden hasta coger las unidades foliculares, se aburrieron, se cansaron y simplemente las tiran. Pasa, pasa eso. Entonces, por eso que el trasplante capilar es algo de mucho cuidado, de mucha supervisión, muchas horas, mucho esfuerzo, ¿no? Y por eso también tiene un costo, que hoy en día también lo que estamos viendo es que salen bastantes centros capilares y eso es bien porque hay bastante competitividad, eso genera, creo que todos querramos ser mejores, pero muchos de estos centros también se van al precio, ¿no? Se van al precio. Mientras más barato cobren, voy a tener más pacientes y finalmente terminan por mellar la calidad de la atención y eso tampoco es bueno y eso es lo que se está viendo últimamente. Aquí hemos hablado cómo se hace esta implantación con estas pinzas o forceps. Y tenemos otra técnica de implantación. Hemos hecho las incisiones con el bisturí modificado o con la técnica de zafiro o con una aguja número 21 modificada. Y las vamos a implantar, como dije, en esta parte. Pero también podemos usar los famosos implanters o famosos DHI.
con estos famosos, esta técnica DHI, ¿no? Que son dispositivos para implantes de implantación de unidades foliculares. Este dispositivo va a tener una aguja, se va a cargar la unidad folicular en este dispositivo. Acá tenemos una imagen de cómo nuestro personal está cargando la unidad folicular en el dispositivo. Acá tiene una zona que es un disparador, ¿no? Es como un lapicero que yo presiono esta parte de aquí y va a salir una aguja y lo puedo colocar. Que me permite que puedo hacer el trasplante capilar sin necesidad de hacer incisiones previas, el diseño que le dije hace un momento, sin necesidad de hacer estas incisiones previas y me evito ese proceso. La única diferencia es de que, como no lo vamos a poner con pinzas, ventajas es que yo me aseguro porque yo le estoy poniendo yo mismo, del principio a fin, ¿ya? Es más trabajo para mí, sí, porque ya terminé de hacer la extracción y después tengo que hacer la implantación, pero me estoy asegurando que la unidad folicular va a estar bien colocada, es decir, va a tener mejor protección, por lo tanto va a haber mayor sobrevida. He puesto una foto acá de las unidades foliculares, ¿no? Es simple esta unidad folicular de aquí, la podemos ver así, tal cual está en la imagen, ¿va a crecer o no va a crecer? No va a crecer, ¿por qué? Porque no estamos viendo la unidad folicular con toda su estructura, como es este caso que ya está con toda su estructura. Es así como se debe implantar la unidad folicular y por eso necesita de una buena clasificación porque del 100% de unidades foliculares no es que el 100% que yo extraiga van a salir buenas, es decir, es más, al principio van a ver que nuestro porcentaje de éxito de extracción va a ser del 50% probablemente, y después vamos a ir reduciendo 40, 30, 20%. De 10 unidades foliculares que saco, 5 unidades foliculares están buenas. Eso quiere decir que el 50% las dañé. Ha habido una transección de estas unidades foliculares y simplemente no sirven para nada. ¿Qué estamos haciendo de ahí al paciente? Hemos dañado su zona donante por gusto porque el 50% se me fue. Ojalá que de repente solamente dejé la raíz en la zona donante del paciente y solamente hice la transección de una parte de esa unidad folicular y esa raíz va a volver a crecer. Pero otras veces he hecho la extracción y daño la raíz, la extraigo la unidad folicular completa, pero he dañado la raíz. Ese no me va a servir para la implantación y no le va a crecer nuevamente al paciente y ahí estamos dañando una zona. Bueno, entonces acá quería mostrar cómo se hace con el rotor la extracción con cabello largo y la implantación con estos implantes que me permiten hacer la implantación de la unidad folicular con cabello largo, sin necesidad de rapar el cabello. Algunas complicaciones del trasplante capilar, bueno, tenemos las infecciones, es importante detectarla a tiempo, ahí está la comunicación con el paciente, y hay que tratarla rápidamente con antibióticos y evitar que comprometa el trasplante. Lo más característico de estas infecciones es de que la fiebre viene en la noche, porque lo más probable es que en las primeras horas de la mañana que empezamos el procedimiento haya existido la contaminación. Entonces ya tiene varias horas de evolución. Entonces el paciente se va a casa y te llama o te escribe 10 de la noche y te dice, doctor, he tenido escalofríos y fiebre y al día siguiente te vuelve a llamar y te dice, doctor, me he visto que en donde usted ha hecho la implantación y ha hecho la extracción de unidades foliculares hay algunas pústulas, hay algunas zonas de pus. Particularmente lo que yo hago es, ven inmediatamente, hago una curación de esas pústulas, retiro esas pústulas con una gasita, hago una limpieza y con eso ya recupero y doy tratamiento antibiótico para tratar la infección rápidamente y de ahí viene muy bien, no se daña eso. Por eso que hay que tratarla rápidamente. Si se dejan pasar varios días, hay mayores complicaciones y ahí sí ya podría ser un problema. Dehiscencia de herida es poco frecuente, bueno,
podría ser pues en el caso de la técnica FUT, en donde se realiza este corte de una porción del cuero cabelludo que pudiera haber una dehiscencia. En el caso de las microperforaciones, como les dije, se recuperan rápidamente, no hay incisión. Hipoestesia, falta de sensibilidad en la zona donante o receptora podría ser, suele pasar y es temporal. Edema, más que edema, es eh, es un desplazamiento de estos líquidos que hemos colocado para generar un espacio entre el cuero cabelludo y el cráneo para hacer la extracción o la implantación de unidades foliculares. Entonces va a haber un desplazamiento de líquidos. Entonces, particularmente no me gusta colocar mucho líquido, después tiene que haber una indicación clara al paciente de que el paciente debe estar acostado en posición horizontal, boca arriba. Algunos pacientes me dicen, doctor, pero yo he estado guardando reposo y lo único que he hecho es trabajar con mi dato. Obviamente está sentado de manera vertical, la cabeza, y todos los líquidos se van a desplazar y va a haber una deformidad en el rostro que va a pasar en los días. Crecimiento insuficiente de folículos, si no hemos hecho una buena clasificación de unidades foliculares, nosotros decimos, uy, ya va a quedar bonito esto porque a este paciente le he colocado 3.000 unidades foliculares, pero de las 3.000 me crecieron 1.200. El paciente va a venir después de un año y simplemente va a pensar que vas estafado. ¿Por qué? Porque no ha crecido, ha habido una poca sobrevida de las unidades foliculares que has trasplantado. Y esto puede pasar porque simplemente ha pasado mucho tiempo, a veces haces tremendas maratones de trasplantes, cuando recién uno está empezando es mejor hacerlo en 2 o 3 días, lamentablemente, porque si empiezas 7 de la mañana, 8 de la mañana y estás terminando 1 de la mañana, ya han pasado prácticamente han pasado más de 12 horas definitivamente en que esta unidad folicular está en solución salina, pero está sufriendo el estrés oxidativo. Efluvio telógeno es algo común también. Aquí estoy señalando cómo se ve un efluvio telógeno. Puede pasar. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay extracción de unidades foliculares muy cruentas, a veces hay mucha presión de nuestra mano también en en la zona donante, el peso de nuestra mano, y esto empieza a ver al paciente aproximadamente después de un mes. Comienza a notar que el paciente te dice, doctor, he visto que se me está cayendo más cabello. Lo citas a la consulta después de unas semanas y vas a ver este tipo de imágenes. Esto quiere decir que el paciente ha tenido un efluvio telógeno. Es decir, de las unidades que crecen normalmente, más unidades han entrado en fase de caída. Se perdió ese balance entre el crecimiento y caída, por lo tanto ya se va a empezar a notar. Lamentablemente esto es reversible, hay que tener la tranquilidad, hay que darle la tranquilidad al paciente, pero, pero hay que tener en cuenta que esto va a demorar. ¿Cuándo va a empezar a crecer? Entre más o menos 2 a 3 meses. ¿No? Y hay que darle vitaminas para el estrés al paciente, porque el paciente se estresa, conversar bien con el paciente, que es algo reversible, que es una complicación esperada, es una complicación, por eso es importante el consentimiento informado, es una complicación que puede pasar, ¿no? Suele pasar en algunos casos. Otra complicación, simplemente vemos acá mala implantación del cabello, vemos acá una curva feminizada, ya vamos a ver los diseños la próxima semana cuando hagamos el curso de trasplante práctico. Vemos una mala implantación, ¿no? Unidades foliculares de forma vertical, aquí también vemos una muy lineal, no hay un diseño irregular de la línea anterior, esta es la línea anterior. Es una mala implantación. Cabello en forma de muñeca, estamos viendo aquí, vemos en esta línea anterior no puede haber unidades foliculares de 2, 3, hasta 4 cabellos, estoy viendo aquí, esto es imposible, entonces da esta imagen como cabello de muñeca, no hay irregularidad. Acá se tienen que colocar unidades foliculares como máximo de un solo folículo, no puede haber esto, porque te va a quedar así y te ganas un problema con el paciente. Y vemos esta imagen, es el famoso desplazamiento de líquidos.
¿no? Es decir, ¿qué está pasando aquí? Que ha habido una colocación, un exceso de colocación de líquidos para generar este espacio entre el cuero cabelludo y el cráneo, y hay desplazamiento de líquidos. A pesar de que habían puesto esta vincha, el paciente probablemente no haya guardado el reposo debido, haya existido una gran administración de estos líquidos y el paciente se genera este desplazamiento de líquidos en otras zonas. Acá este es un video real, vamos a ver qué opinan sobre este paciente. Estoy cuidando obviamente el rostro del paciente por un tema de privacidad, pero este paciente me llegó a mí a consulta. ¿Qué estamos viendo? Una implantación, vemos acá el ceño está por acá. Eso quiere decir que acá más o menos hay unos 6 centímetros, una implantación bajísima, ¿ya? Una implantación bajísima, y vemos también muy lineal, una implantación baja. Vemos unidades foliculares de 2 en la línea anterior, de 2, de 3, y realmente quedó mal el paciente. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, se puede de repente hacer una reconstrucción de esto, extraer las unidades foliculares, o de repente también ya se quitó también el acceso para compartir la pantalla, y la verdad es que ya habíamos terminado también, y bueno, los veo la próxima semana en la clase práctica. Muchas gracias a todos y gracias por su atención.